Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias. En esta mañana te damos por tu bondad y tu mucha misericordia. Cuán bueno tú has sido con nosotros, Señor, y cuán misericordioso. Gracias, Señor, en esta mañana por todo cuanto hemos podido hacer, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos entender que solo tú tienes palabras de vida eterna y que nosotros podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad para agradarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a nosotros poder rumiar tu palabra, poder meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6, a la altura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, nosotros encontramos que Jesús alimenta en Galilea, Jesús alimenta 5,000 personas. Allí acontece todo este milagro, un milagro. Jesús multiplica los panes allí ocurre aquella alimentación y eso provocó que la gente, que haya una euforia alrededor de Jesús y llega la noche, Jesús se queda ahí, los discípulos y los que tenían barca, porque tenían que cruzar de un lado para el otro, las barcas se van, los discípulos también se van y no hay barca y Jesús se queda de ese lado orando y la gente asume el hecho de que Jesús está orando y Jesús está ahí en la ciudad. Pero todas las barcas, o sea, todos los medios de transporte o el medio de transporte que había en ese momento para cruzar de un lado al otro eran estas pequeñas embarcaciones y todas se habían ido ya al entrar la noche, incluyendo a los discípulos que andaban con Jesús, que también se van en la barca. Y Jesús a medianoche se le aparece a ellos mientras ellos están cruzando el lago. Jesús se le aparece y ellos logran ver a cierta distancia la silueta de un hombre que viene para encima de ellos y ya ustedes saben, se sintieron temor. Yo no quiero imaginarme lo orina que habían por allí, pero sintieron un temor terrible y Jesús tuvo que decirle, tranquilo, yo soy, no tengan miedo. Y ellos entonces recibieron al Señor en la barca. Usted dirá, bueno, pero qué discípulo más cosa eso, usted, porque yo no sé si a usted lo mandaban, pero a mí me mandaban a medianoche a un colmado, a las 10 de la noche se iba la energía eléctrica, todo estaba oscuro y uno iba corriendo a 1000 porque uno entendía que un árbol se movía y la silueta de un árbol con la luz de la luna le figuraba a uno cualquier cosa y el pánico era tremendo. Bueno, ellos están en el mar, no hay árboles ahí y hay una silueta de un hombre que viene para encima de ellos y este es nada más y nada menos que Jesús. Y ellos gritaron, Jesús ya entra a la barca, pero al otro día la gente comienza a buscar a Jesús porque la gente vio que Jesús no se fue con los discípulos, ni se fue tampoco con las otras embarcaciones. Entonces la gente comenzó a buscar a Jesús y no lo encontraron porque ya Jesús estaba al otro lado, ya Jesús se había ido al otro lado y entonces ellos, cuando cruzan entonces ellos al otro lado, entonces le muestran a Jesús un deseo por estar con él y Jesús sabe que el deseo que ellos tenían no era de estar con Jesús, el deseo de ellos era poder seguir comiendo pan, porque ellos pensaban que Jesús tenía una panadería andante y bueno, querían seguir comiendo pan, se querían saciar, querían el beneficio de estar con Jesús y lo andaban buscando, no porque Jesús era el dador de la vida, sino que lo andaban buscando porque podían comer estando con Jesús. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre la reacción de los falsos discípulos de Cristo y la reacción de los verdaderos discípulos de Cristo. Y a la altura del versículo 60, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan que le estoy mencionando, sí, entonces quiero leer nuestro texto. Dice, entonces al oír
muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hace unos añitos, yo recuerdo a una hermana que se congregaba aquí y esa hermana, no me miren como queriendo buscar nombre, que no se lo voy a dar, pero esa hermana decidió irse de nuestra iglesia. Quizás algunos van a saber, por el relato que yo voy a decir, quién es. Ella decidió irse de nuestra iglesia para otra iglesia porque ella decía que ya la iglesia no le daba nada y como la iglesia no le daba como le daba antes, ya la iglesia no la ayudaba igual, ya la iglesia no le daba la cantidad de cosas que le daba hacía un tiempo, entonces no existía razón alguna para ella estar en la iglesia. O sea, que la razón de ella estar en la iglesia no era Cristo, era poder conseguir las cosas que le pudiera dar la iglesia y poder tener un beneficio directo con cosas materiales. Esa era la razón. La razón no era Cristo. Y como la razón no era Cristo, entonces se fue para otra iglesia que le pudiera brindar lo que esta entonces ya no le estaba brindando. Algo parecido a esto es lo que está pasando en este pasaje que yo acabo de leerle. Cuando aquí está hablando de los discípulos y aquí está marcando el tema de los discípulos, no se está refiriendo a los discípulos verdaderos de Cristo, sino que se está refiriendo a personas que se acercaron a Jesús por causa del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Por causa de ese milagro, mucha gente se acercó, mucha gente vino, se quedaron ahí cerca y dieron la impresión de que eran seguidores de Jesús. Aunque en realidad no eran seguidores de Jesús, no eran discípulos de Jesús. Ellos estaban cerca, pero estaban cerca, no estaban cerca por Jesús, no estaban cerca porque amaban a Jesús, no estaban cerca porque Jesús era su pasión, no estaban ahí porque lo que ellos anhelaban era a Cristo. No, ellos estaban ahí tratando de buscar un beneficio material, no un beneficio espiritual. No estaban ahí por Cristo, estaban ahí por ellos mismos. Y así hay gente que aparece o que aparenta estar cerca y cuando llegan las crisis te das cuenta que quien aparentaba estar cerca no estaba tan cerca, o si estaba ahí simplemente estaba, pero no era una persona de fiar. Hay personas que cuando llegan las crisis, gente que estuvo siempre contigo, gente que estuvo alrededor de ti, gente que siempre comió contigo, que bebió contigo, que caminó contigo, que fiestó contigo, que anduvo contigo, que nunca se separó de ti. Cuando llegan las crisis, salen huyendo y tú te das cuenta que quien estaba no era la persona correcta. Si no, pregúntenle a Job. Cuando llega la crisis a la vida de Job, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llega el quebranto a la vida de Job, todo el mundo se fue y lo dejó solo, hasta la esposa. Y la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Tú aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y se fue también la esposa y lo dejó totalmente solo. Era una pantalla. Así hay gente alrededor nuestro que están pero no están, que están ocupando un lugar que nosotros creemos que son gente nuestra y no lo son. A Jesús le seguían grandes multitudes y tenemos que decir que a principio de su ministerio
La gente estaba fascinada con los milagros de Jesús. Y este milagro de la multiplicación de los panes y los peces dejó a la gente totalmente fascinada. Las señales tenía a la gente fascinada. Y por eso la gente pedía más señal. Pedía señal y querían ver y ver y ver y ver y ver. Pero ellos no querían ver porque ellos entendían que Jesús era el Redentor, que Jesús era el Mesías y ellos tenían una sed de Jesús. No, era una curiosidad lo que había en el corazón de esta gente. Y buscaban más y más y ver y ver y ver y ver. Y se acercaban, pero no se acercaban porque querían creer en Jesús, sino se acercaban porque tenían una curiosidad y tenían una necesidad física que quería que Jesús se la pudiera suplir. No era porque ellos querían creer, porque al final el creer ni siquiera depende de nosotros. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el creer no viene propiamente del hombre, sino del escuchar la palabra de Dios. O sea, no depende ni siquiera de nosotros. Pero a pesar de que no depende ni siquiera de nosotros, ellos ni querían ni podían acercarse a Dios. Eran simplemente curiosos, gente que se levantaban en la mañana para ver qué iba a suceder ese día con Jesús. Eran curiosos, y los curiosos no son gente de fe, son curiosos. Y estos discípulos, a lo que hace alusión el versículo 60, que aparecen allí, son atraídos de manera superficial por las cosas que Jesús hacía, por los milagros que ellos habían visto, por todas las cosas que Jesús había hecho, pero ellos no habían sido, el corazón de ellos no había sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Simplemente eran un grupo de curiosos que se habían congregado junto con los discípulos de Jesús y estaban ahí donde Jesús se movía, se movían ellos, pero ellos luego tuvieron que abandonarlo cuando entonces Jesús hace una exigencia mayor. Jesús le dice a ellos en los versículos que anteceden lo que yo leí, que Él es el pan de vida. Y Jesús insiste que la vida eterna solo se consigue con un compromiso con Él. Para tú poder conseguir la vida eterna, tú necesitas un compromiso con Cristo. Y Jesús estaba exigiendo mucho más que lo que ellos podían dar. Y al final, entonces ellos decidieron darle la espalda a Jesús. Hubo una época en República Dominicana, hace unos años atrás, lo que son más viejos en el Evangelio me van a entender, que se puso mucho de moda las campañas evangelísticas. Y la gente se hacían una campaña evangelística y iban y toda la iglesia se metía en eso. Duraban 2, 3, 4, 5, 6 días de campaña evangelística. La gente se hacía el llamado, la gente iba y hacía supuestamente profesión de fe. Y cuando se volvía al templo, el que hizo profesión de fe afuera, cuando iba al templo, volvía al templo, duraba 2 días y más nunca volvía porque no había un compromiso. Fue por la dinámica y por lo que se estaba haciendo, no por un compromiso real con Cristo. Y eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Justo como incluso nosotros vemos hoy. Hay gente hoy que escucha un mensaje y dice, Dios me habló, dice, wow, muy buen mensaje. Saben que lo mejor que ellos pueden hacer es acercarse a Cristo. Ellos lo saben, ellos se lo imaginan, ellos les llega a la mente, pero a la hora de ellos aceptar a Cristo dicen, pero ahora no, después, porque ahora yo estoy muy comprometido y cuando yo sea cristiano, yo voy a hacer de verdad, pero ahora este no es el momento. Y al igual que estas personas, al igual que los discípulos del pasaje, cuando se le exige un compromiso serio con Cristo, prefieren irse. Todo el que no es un creyente genuino, cuando se le exige un compromiso serio con Cristo, lo que hace es que se va. Están mientras se está comiendo, están ahí. Mientras nos estamos divirtiendo, estamos todos juntos. Ahora, cuando se exige un compromiso, ellos dicen, no, yo vuelvo después, esto no es para mí. Y en la iglesia nosotros no estamos por diversión, nosotros estamos por salvación. La iglesia no es un centro de recreación.
La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un conjunto y un grupo de creyentes que nos congregamos con una finalidad de nosotros adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Salvador, no solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos, no solo con lo que hacemos, sino también cómo nos relacionamos, un todo de adoración a nuestro Salvador. Esa debe ser la iglesia, una iglesia comprometida con la verdad. Esa verdad que nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un compromiso con la verdad. Y cuando la iglesia tiene ese compromiso con la verdad, es una iglesia genuina. No puede existir una iglesia genuina que solo esté entretenida y esté involucrada en un entretenimiento y haciendo un entretenimiento por allí y un show por aquí y un espectáculo por allí y una andadera por allí. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia espiritual que ama acercarse a Dios, que ama tener una relación con Cristo, que ama estar cerca de Cristo, porque eso es lo que le conviene. Ser cristiano es más que nosotros juntarnos a comer. Ser cristiano es más que nosotros irnos a una playa o a un parque a compartir. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es nosotros tener una relación personal con Cristo. Y la gente viene. Y la gente se acerca igual que como con Cristo. Y hacemos un compartir y la gente dice, wow, qué agradables son ellos. Mira cómo comparten. Mira cómo ellos se comportan entre ellos. El problema es que eso no es ser cristiano. Cuando ellos vienen por eso, y entonces tú le dices, ¿qué tienen que hacer para poder ser creyentes, para poder ser lavados con la sangre de Cristo? Entonces ellos dicen, no, yo no quiero compromiso. Y por eso que hoy tú ves cristianos que andan como nómadas, de iglesia en iglesia. Y las iglesias hoy no crecen de nuevos creyentes. Las iglesias hoy crecen de creyentes que se van de una iglesia para otra. Porque cuando una iglesia le exige compromiso, entonces ellos dicen, no, yo no quiero estar aquí, yo me voy. Porque no quieren compromiso y se van de una iglesia para otra y viven saltando. Y tú tienes iglesia hoy. Hay una iglesia muy famosa entre nosotros, en República Dominicana aquí, que creció de una forma estrepitosa, pero no creció por nuevos creyentes. No fue que ellos evangelizaron y los nuevos creyentes fueron, no. Fue que miembros, hermanos de otras iglesias se fueron a congregarse allí. Y eso no es crecimiento. ¿Por qué? Simplemente porque no queremos compromiso. Y el compromiso es con quien nosotros debemos tenerlo, es con el Señor. El compromiso con quien nosotros debemos tenerlo es con Cristo. A quien nosotros debemos servirle es a Cristo y nosotros deberíamos darlo todo para la gloria de Dios donde quiera que nosotros estemos. Pero hoy hay quienes están incluso en las iglesias. No estoy hablando de la nuestra, estoy hablando de las iglesias en sentido general. Que van a las iglesias los domingos. Antes y todavía hay muchas iglesias que van que tienen servicio 8 días a la semana. Pero son 7 días que tienen a la semana, sí, pero ellos van 8 para curarse en salud. Y van todos los días a los servicios, tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el día que no se ha inventado. Y todos los días tienen servicio y todos los días están ahí, y todos los días están ahí. Hay otros que solamente tienen un compromiso de ir los domingos a la iglesia. Y no quieren ni tienen ningún tipo de compromiso ni le interesa. Y si el pastor le pide tener mayor compromiso, que se integren en las cosas propias de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, entonces el pastor está desafinando. Y el pastor está estorbándolo. Y como no quieren compromiso, lo que quieren ser es espectadores, entonces tratan de alejarse lo más que se puedan porque no quieren comprometerse, porque quieren estar tibios, no quieren, ellos saben que ellos no son fríos, pero ellos saben que tampoco son calientes. Y la Biblia dice en Apocalipsis que a los que no son ni fríos ni calientes, que son tibios, el Señor los va a vomitar de su boca. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Al final se dieron cuenta,
estos discípulos que estar con Jesús no era tan sencillo como ellos pensaban. Que estar con Jesús significaba no solo tener beneficios físicos, sino espirituales, y ellos no estaban dispuestos a nada de eso. Y cuando aquí nos habla de la palabra dura, esta palabra dura aquí lo que significa áspera, puede traducirse como marchita o fuerte, o se utilizaba también para describir algo severo, algo desagradable o algo difícil de aceptar. Aquí no está diciendo que las palabras de Jesús son incomprensibles. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que las palabras de Jesús son inaceptables. La gente no quiere aceptar la palabra de Jesús. No es que no son incomprensibles. Tú la puedes entender. Una cosa es que tú entiendas y otra cosa es que tú aceptes lo que te está diciendo la palabra, lo viva, lo haga. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Ellos rechazaron la palabra de Jesús porque la palabra de Jesús para ellos fueron ofensivas. Cuando a una gente tú le dices, mira, tú no estás haciendo esto, tú tienes que hacer esto, me ofendieron. Y más en la época en la que nosotros vivimos, imagínense en aquel tiempo, en la época en la que vivimos, tú le dices a una gente, mira, eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal, tú me estás ofendiendo. Estamos en una época hipersensible, donde tú no puedes expresarte porque todo está mal. Tú dices que algo está mal y te tildan de que tú eres una persona homofóbica. Y así se han vuelto los cristianos de sensible también. Que tú le dices, tú no puedes hacer eso porque eso es pecado. Y entonces dicen, mira cómo me está hablando, me está maltratando. Y a mí no se me puede maltratar. Esta gente que está alrededor de este texto estaban escandalizados porque Jesús acababa de decir que Él había venido del cielo y ellos se escandalizaron por eso. Jesús estaba diciendo que Él era la única respuesta a la necesidad del hombre, era Él, y ellos estaban escandalizados por eso. Su incredulidad se opuso a que ellos pudieran creer. La reacción de estos falsos discípulos, porque estos falsos discípulos no creían en Jesús. De hecho, si eran falsos era porque no creían. Ellos vieron a Jesús como una fuente de santidad. No. Ellos vieron a Jesús como la fuente de toda salvación. No. Ellos vieron a Jesús como un negocio de comida rápida. Así fue que ellos vieron a Jesús. Y esto lo hace acercarse, y después que se acercan y Jesús les exige compromiso, entonces ellos agarran y se van porque no quieren ningún tipo de compromiso. Cuando ellos escuchan las exigencias de Jesús, se van, se molestan, se sienten heridos porque se les está exigiendo. Jesús les está diciendo, ustedes deben reconocer su estado espiritual de miseria. Ustedes deben confesar sus pecados. Ustedes deben comprometerse porque yo soy la fuente de toda salvación. Y ellos se ofenden y se apartan. Porque lo que ellos querían era seguir con el espectáculo, seguir viendo que Jesús sanó uno, que multiplicó los panes con peces, y esa euforia. Ellos no querían ningún tipo de compromiso. Ellos querían pasarse la vida así, de show en show, de espectáculo en espectáculo y de milagro en milagro, pero nunca de compromiso serio con el Señor. Ellos admiraban lo que Jesús hacía. Y nosotros tenemos alrededor gente que también admira lo que la iglesia hace. Gente que admira lo que la iglesia dice. Pero cuando se le hace el llamado a aplicar las verdades bíblicas, entonces sienten que lo están presionando. Y tú tienes una gente que tú tienes mucho tiempo hablándole del evangelio y tú le dices, pero ¿y a ti no te gustaría aceptar a Cristo? Y te dicen, no me presiones. Hermano, vamos, no me sigas hablando del tema porque siento que tú me estás presionando. Y eso no es más que una excusa.
una forma de salir corriendo, una forma de huir, una forma de seguir sumergido en el lodo en el que viven. Algunas veces no entendemos que nosotros tenemos que ir a Jesús y tenemos que olvidarnos de nosotros, ir a Cristo. La solución para el hombre, tanto para el inconverso como para el cristiano, la única solución es ir a Cristo. Siempre será Cristo. Cristo y solo Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No hay otra solución, ni hay otra salida para ser humano alguno. La única solución se llama Jesucristo. Mire cómo dice el versículo favorito de Wilfredo. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y justo esto es lo que hace un falso discípulo, que no se niega a sus deseos y sus placeres para concentrar su vida en Cristo. Un falso discípulo no se niega ni a sus deseos, no se niega a sus placeres, porque no está interesado en rendirse a Cristo. Quiere el privilegio de ser cristiano, pero no quiere el compromiso que conlleva ser cristiano. Y por eso tú tienes en prensa, en televisión, en todos lados, tú tienes gente que dicen que son cristianos, pero el comportamiento de ellos dice a legua que ellos son cualquier cosa menos cristianos. La idea de este texto de Lucas, la idea de este texto no es que nosotros nos mandemos a hacer cruces y que la coloquemos encima de los vehículos para cuando nos desmontemos y entonces cojamos nuestra cruz. Y que mientras más larga mejor. Y que andemos con ella para donde quiera que nosotros vayamos. Esa no es la idea del texto. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que nosotros deberíamos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo? Bueno, tomar tu cruz es algo que ocurre todos los días, a cada momento, en tu mente y en tus pensamientos. Todos los días, cuando vienen esos pensamientos que son desagradables, que no agradan al Señor, tú entonces esos pensamientos los llevas y los crucificas en la cruz, en tu interior, dentro de ti, porque la guerra campal del cristiano es en la mente que ocurre, es dentro de nosotros. Antes de yo pecar, primero yo tuve una guerra interna y vencí o fui vencido. Y lo que Jesús está haciendo es demandando un compromiso total de parte del creyente, de parte de ellos en ese momento y de parte de nosotros ahora. Un compromiso total. Y ese compromiso total encierra toda la vida del creyente. Toma la cruz y seguir a Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Y eso significa que tú debes obedecer a Cristo, que tú debes obedecer su palabra, que tú debes, en ti debe existir una entrega total de todo cuanto tú eres a Cristo, quien se supone que es tu Rey, tu Señor y tu Salvador, y que no debe haber una reserva en ti hacia Él, y que no debe haber una medida, un punto, no. Todo lo que tú eres debería ser de Cristo, porque tú eres de Cristo. Porque tu vida no es tu vida se supone que es de Cristo. Y si tú eres esclavo de Cristo, Él es tu Señor, entonces el señorío de Cristo es quien debe guiar tu vida. Y los falsos discípulos, nosotros vemos que siguen a Jesús por lo que ellos quieren de Jesús, no por lo que Jesús es. Siguen a Jesús por lo que Jesús les podía beneficiar y por lo que Jesús les podía dar, no por lo que Jesús es. No tienen problema con ver a Jesús como un gran maestro. No, un gran maestro de moral. Ellos no tienen problema con eso. No tienen problema con hablar de Jesús delante de los demás como un gran maestro. No hay problema ahí.
Su problema es reconocer que Jesús es Dios y que solo a través de Jesús ellos pueden alcanzar salvación y vida eterna. Hay de hecho quienes dicen hoy, yo sé que Jesús es Dios y yo sé que solo en Él hay salvación, pero un día yo me voy a acercar a Él, pero un día la gente se complace hoy con ver a Jesús cada diciembre como el niño que ha de nacer, o verlo cada año en Semana Santa como el que ha de morir siendo justo. Pero no pueden ver al Jesús de la Biblia, que es Dios encarnado sobre todas las cosas, y que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ese que murió en su lugar para justificarlo ante el Padre, para limpiarlo de sus pecados y librarlo de la ira aplastante de un Dios santo. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Es como que Jesús le diga, le ofende a ustedes lo que yo estoy diciendo. Yo estoy llamando a un compromiso y ustedes se ofenden porque yo le estoy llamando a un compromiso mayor conmigo. Jesús conocía el corazón de cada persona. Y lo que estaba pasando interno en el corazón de ellos, Jesús estaba viendo lo que había allí dentro. Usted me está viendo ahora y usted dice, pero ven acá, usted puede decir lo que usted considere ahí sentado. Yo no voy a saber lo que usted está pensando, porque yo no soy Dios. Ahora, Dios sí sabe lo que usted está pensando. Y era Dios quien estaba en ese lugar. Y Jesús sabía qué estaba pensando cada persona. Mire Juan capítulo 2, versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacían, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. A Jesús no había que decirle, mira a Daniel, Jesús, Daniel es así. No había que darle ningún currículum ni ningún tipo de referencia, porque Jesús conoce a todo de manera particular e individual. Él nos conoce, Él es Dios sobre todas las cosas. Y Jesús sabía lo que ellos estaban murmurando. Y el verbo que se traduce allí es, que se habla como de ofende. Ese verbo lo que significa es molestarse. Molestarse o dejar de creer. Y era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ellos se molestaron y ellos abandonaron una fe superficial que ellos tenían. Ellos no estaban solo molestos, ellos estaban muy molestos. Ahora, ¿qué fue lo que provocó la reacción de estos falsos discípulos? La molestia de estos falsos discípulos. ¿Qué fue lo que provocó que estos falsos discípulos reaccionaran como estaban haciendo? Bueno, simplemente que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y Jesús dijo que Él había bajado del cielo y Jesús estaba exigiendo un compromiso mayor para con Él. Y eso a ellos les molestó. Oye, yo te soporto venir a la iglesia el domingo, pero que también tengo que orar. Yo te soporto que tengo que venir a la iglesia el domingo, pero aparte de eso, también tengo que diezmar. Pero ¿y qué es lo que tú quieres? Y hubo un silencio en el cielo. Nadie le gustan los compromisos. La gente quiere beneficios. La gente quiere que las cosas le beneficien y lucrarse de cosas y sacar ventaja y beneficio de cosas, pero no quieren compromiso. Cuando tú le hablas de compromiso, entonces la gente se va. Y por eso Jesús le dice en el versículo 62, y si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Jesús le está diciendo con eso, si ustedes me ven subir al cielo, ¿creerán? Jesús deja la pregunta abierta para que cada quien se la conteste. Algunos estudiosos bíblicos sostienen en esta parte que Jesús está haciendo un paralelismo con la crucifixión, porque el escándalo sería mayor cuando ellos le vean colgado en la cruz.
Primera carta a Corintios capítulo 1 versículo 21. Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida espiritual solo viene al hombre cuando el Espíritu Santo imparte la vida de Cristo al creyente. Gálatas capítulo 2. Versículo 20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3, versículo 1, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él. Y vuelvo al texto nuestro, versículo 64. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Y versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvemos al punto de que la gente no cree, pero no es por falta de información. La gente no cree, no es porque no se le ha dado una información clara, no es por eso. La gente no cree por falta de fe. Y cada persona de manera particular es responsable de no creer. Pero cuando las personas creen, entonces esto es una gracia de Dios. Al Señor no le tomó por sorpresa que esas personas se fueran. No fue una sorpresa. Y el Señor dijo, oh, pero mira, se van a ir. Yo no sabía que porque yo diga eso se van. No fue una sorpresa para el Señor. Ya Él sabía lo que iba a suceder. El pecado de ellos no le sorprendió al Señor. Dije, wow, pero mira que pecó. Como nosotros a veces creemos que a veces nosotros pecamos y estamos como buscando al Señor y estamos como Adán en el huerto, que el Señor sale a encontrarse con Adán y dice, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán está escondido detrás de una mata de plátano. Porque cree que se puede esconder de Dios. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, no importa con quiénes o con quién estemos. No podremos nunca escondernos de aquel que todo lo ve. Nunca nos podremos esconder. Dios lo ve todo. Y Él perdonó en la cruz nuestros pecados pasado, presente y futuro. Él ya lo sabía, el pecado que habían cometido esta gente. Y ellos no sorprendieron a Dios con su pecado. Y nosotros tampoco vamos a sorprender al Señor con nuestro pecado. Nosotros no vamos a sorprender al Señor cuando seamos incrédulos. Cuando nosotros tengamos un deseo de pecar, no es que, ¿y ahora qué va a decir Dios por esto? Que no estamos sorprendiendo a Dios. El Señor nos conoce. Cuando nosotros hacemos algo que es aparentemente bueno, nosotros no podemos creernos con nuestro pecado del orgullo que vamos nosotros a impresionar a Dios. No lo vamos a impresionar. No podremos nunca sorprender a Dios ni impresionarlo con algo que nosotros pudiéramos hacer. El Señor nos conoce mucho más que nosotros mismos. Y Jesús nos dice el texto que Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer en Él. Y no podemos olvidar la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Y no tiene necesidad de que le dé nadie una información. No.
Y eso pasa entre nosotros. Yo no puedo ir a orar y decirle, Señor, mira a Wilfredo. Y comenzar a darle el currículum de Wilfredo. El Señor conoce a Wilfredo. Hay cosas de Wilfredo que yo no la conozco, pero Dios sí. Hay cosas suyas que yo no la conozco, pero Dios sí. Porque Él lo sabe todo. Él es Dios. Y hay una tensión entre nosotros, entre ese Dios que es poderoso, entre esa soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y queremos a veces decir, no, porque lo que pasa es que Dios sabe. No, yo tengo la responsabilidad de yo vivir una vida santa y una vida que agrade a Dios independientemente de cualquier cosa. Y yo soy el único culpable de mi maldad. Versículo 66, perdón. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se molestaron y dijeron, pero ¿cómo este hombre exige tanto? Mejor vámonos de aquí. Y volvieron a sus quehaceres cotidianos, volvieron a hacer las cosas que hacían antes de encontrarse con Jesús. No es solo que volvieron a su antigua forma, a su antigua vida de quehaceres materiales, sino que volvieron a su antigua forma de pensar y de vivir. No tenían intenciones de tener una intimidad con Jesús. Esa no era la intención. La intención era poder disfrutar de todo lo que se podían disfrutar alrededor de Jesús. Miraron hacia atrás y vieron más atractivo lo que ellos tenían atrás que asumir el compromiso que Jesús le estaba exigiendo. Y ustedes saben que las Escrituras nos enseñan que todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Cristo. La nueva vida que Jesús le estaba presentando no era atractiva para ellos. Ellos no eran dignos del reino. Lucas capítulo 9, versículo 62, pero Jesús les dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. Desear el mundo debe ser un acto desagradable ante los ojos de Cristo, y lo es. Cuando un creyente desea el mundo, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿hemos deseado el mundo nosotros? A Sal le pasó, ¿no recuerdan al salmista? Que dijo que cuando comenzó a contemplar la prosperidad de los impíos, su corazón se quebró porque vio que los impíos prosperaban mucho más y dijo, pues entonces yo voy a ser igual que ellos, voy a vivir igual que ellos. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, vi el fin de ello. O sea, nosotros vamos a tener la misma visión y la misma expectativa que tiene un inconverso hasta que nosotros estamos cerca de Dios, contemplamos la hermosura de la santidad de nuestro Dios, hasta que nosotros podemos contemplar la vida desde la óptica bíblica, y entonces ahí nosotros vamos a saber qué es lo que realmente tiene valor, qué es realmente lo bello y qué es realmente lo que importa. Y entonces vamos a desear a Cristo. Si nuestro corazón está deseando a Cristo, es porque nosotros estamos cerca de Cristo. Pero si nuestros corazones están deseando otra cosa que no es Cristo, es porque nosotros nos estamos desviando del camino. Es porque estamos poniendo los ojos en otro lugar. Es porque no estamos poniendo los ojos en Cristo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Hoy ese refrán sigue siendo verdadero, pero nosotros pudiéramos cambiar algunas cosas del refrán y decir, de lo que escriben nuestros dedos, de la abundancia del corazón escriben nuestros dedos. Amén. Porque hoy escribimos más que hablamos. Y a veces lo que escribimos no habla bien de nosotros. Yo he visto creyentes en las redes
que ponen, miren lo que me estoy comiendo hoy. Y suben un plato de comida. Y todos los mínimos detalles de todas las cosas que suceden alrededor de ellos, lo postean, lo suben. Y se tiran fotos. Y las hermanas, no sé por qué se tiran fotos de que, no sé, no entiendo. No entiendo por qué. Y tú analizas semana tras semana lo que comparten en las redes sociales y tú no ves a Cristo en lo que ellos tienen en su muro. Y tu muro de Facebook, tu muro de lo que sea, todas tus redes sociales deberían oler a Cristo. Cristo debería ser la razón de ser de todas tus redes sociales. Y el que entra a tus redes sociales debe decir, ella es cristiana, él es cristiano, porque un cristiano es que hace eso. Yo entré al muro de un hermano y habían mensajes de Gandhi, de un grupo de filósofos, y yo me cansé de buscar, digo, pero ¿y dónde está el mensaje bíblico? Porque lo que nos importa a nosotros no es el evangelio, es que la gente nos dé like. Y decimos, wow, mira, yo subí esta imagen, mira cuánto like tuve. ¡Oh! Porque eso es lo que nos llama la atención, porque eso alimenta nuestro ego. Yo tengo tantos seguidores. Y eso nos alimenta y nos hace sentir grande y nos hace sentir, no es que yo no quiero tener muchos seguidores, yo quiero tener muchos. Yo con 30 millones lo hago. Ahora, ¿cuáles son las cosas a las que yo le voy a compartir a esos seguidores? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a compartir en el día a día? Debería ser Cristo lo que yo comparta, porque si yo tengo un compromiso serio con Cristo, yo debo compartir las cosas de Cristo, porque yo soy de Cristo. Pero nosotros sabemos lo que estamos aquí, que no es eso lo que hacemos. Nosotros sabemos lo que estamos aquí, que utilizamos nuestras redes para cualquier cosa, menos para la proclamación del Evangelio. Usted lo sabe, yo no tengo que decírselo. Entonces yo le pudiera preguntar a usted, ¿qué ocupa el primer lugar en su vida? Usted dice, Cristo. Ajá. Examínese a ver si es verdad. Examínese. A ver si es verdad que las cosas que usted hace, la razón de ser de eso es Cristo. A veces nosotros tenemos un grupo de ídolos que hemos construido, que debemos derribarlo, pero lo tenemos ahí porque alimentan nuestro ego. Y nos comportamos como impíos muchas veces, como gente que no anda con Cristo, porque nuestra forma de ser a veces no es la mejor. Y andamos a veces como andaban esos discípulos que andaban con Jesús por interés, no por amor a Cristo. Y así nos pasa a muchos hoy. Buscamos a Cristo por lo que nos puede dar, no por lo que es. ¿Cómo yo sé que yo busco a Cristo por amor? Porque yo guardo sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que yo amo a Cristo? Cuando yo guardo sus mandamientos. Él mismo dice que todo el que le ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. ¿Tú quieres saber si tú amas a Cristo? Mira a ver si tú guardas sus mandamientos. Si tú guardas sus mandamientos, tú lo amas. El que me ama guarda mis mandamientos, la cumple. ¿Cómo reaccionan los verdaderos discípulos de Cristo? Miren cómo reacciona. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, fíjense, la diferencia aquí. Los discípulos, que son lo que ya yo acabo de mencionar, todo lo que acabo de mencionar, y ahora Jesús se dirige a los 12, que son los verdaderos discípulos. Jesús entonces le dice a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. ¿Entendieron? O sea, Jesús haciendo aquí en el texto una diferencia y se le está hablando a los falsos discípulos y luego ahora pasa a hablarle a los discípulos verdaderos. Primero era lo que supuestamente estaban buscando a Jesús,
que eran por motivos errados y ahora se dirige a aquellos que lo están buscando por los motivos correctos. Y Jesús escucha la respuesta de Pedro, que está hablando en nombre de todo el grupo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Pedro lo que está diciendo algo como esto: no hay otra persona a la que nosotros podamos ir. No hay otra persona que pueda satisfacer el anhelo de nuestros corazones. Nadie como tú. Tú eres el único, tú eres el santo de Dios, solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro y los demás están creyendo en lo que Jesús había dicho. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en base a lo que Jesús está diciendo, Pedro entonces le dice: solo tú tienes palabra de vida. Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde acudir. Hermano, no tenemos a dónde ir. No tenemos otro lugar a dónde ir. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el Santo de Dios, o sea, Jesús es el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Hermano, y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Cuando tú piensas en Jesús, ¿en quién tú piensas? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú has pensado quién tú serías sin Jesús? Y más aún, ¿estás tú dispuesto a tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Todo aquel que quiere a Jesús, todo aquel que ama a Jesús, debe estar dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Debe estar dispuesto a darlo todo por Él. Todo o nada. Es todo tu ser. Es todo lo que tú eres o nada. Debe tener en mente que solo Jesús es y tiene palabra de vida eterna. Solo Jesús puede salvar, solo Jesús puede guiarnos y solo Jesús puede darnos vida eterna. Y concluyo con 2 puntos, mencionando 2 puntos. Número 1, para el cristiano, su fe, su vida, poder mantener todo lo que es, para el cristiano, poder mantener su fe, su vida como creyente, debe preguntarse siempre: ¿quién es Cristo para mí? Hermano, pregúntate quién es Cristo para ti. Pregunta lo que tú estás haciendo y cómo tú te estás comportando. Examina tu compromiso. El compromiso que tú tienes con Cristo. Y para el que no es cristiano, para todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, tiene que saber que solo Cristo tiene palabra de vida, que Jesús es el pan de vida y que Jesucristo es lo único que tú necesitas para poder entrar al cielo. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Jesús, resumiéndolo todo, Jesús es nuestro todo. Y nosotros necesitamos a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Dios, nos ayude, Señor. Te pido nos fortalezca, Señor. Y nos ayude, Señor, a entender que nosotros necesitamos estar conscientes de todo cuanto hacemos. Nosotros necesitamos entender que tenemos un compromiso contigo. Nosotros necesitamos entender, Señor, que no nos pertenecemos, que tú eres nuestro Señor y que todo cuanto nosotros hagamos debemos hacerlo para nosotros glorificarte, para nosotros honrarte, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a entender que debemos comprometernos y hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.